Hola, pues vamos a continuar hoy con el primer capítulo del libro, que es En el corazón de la vida, de Jensun Tenzin Palmo. Ya estábamos en el capítulo de la impermanencia. Entonces vamos a continuar, ¿sale? Todo fluye. Y si ese flujo no está conformado únicamente por objetos externos, también influyen las relaciones. Algunas relaciones duran poco tiempo, otras no. Así son las cosas. Algunas personas se quedan durante un buen rato, otras se van muy rápido. Así son las cosas. Cada año nacen y mueren millones y millones de personas. Nuestra falta de aceptación en Occidente es bastante asombrosa. Rechazamos la posibilidad de llegar a perder a alguien a quien amamos. Con frecuencia somos incapaces de decirle a alguien que está muriendo. Con frecuencia somos incapaces de decirle a alguien que está muriendo: nos hizo muy feliz haberte tenido entre nosotros, pero ahora por favor ten un viaje muy feliz y seguro hacia el más allá. Esta negación es la que nos produce dolor. La impermanencia no solo tiene un interés filosófico, es algo muy personal. Hasta que aceptamos y entendemos profundamente en nuestro propio ser que las cosas cambian momento a momento y que nunca se detienen, ni siquiera por un instante, solo entonces podemos soltar. Y cuando realmente soltamos, en nuestro interior, el alivio es enorme. Paradójicamente, eso libera una dimensión de amor totalmente nueva. Hay gente que piensa que alguien desapegado es una persona fría, pero eso no es verdad. Cualquiera que haya conocido a grandes maestros espirituales que realmente son desapegados, se siente inmediatamente impresionado por su calidez, para que con todos los seres, no solo con quienes les resulta agradables o con los que están relacionados. Aquí se me quería hacer algo en la garganta porque quería expresar esto. O sea, el budismo pues es toda una filosofía, ¿verdad? Entonces este es un libro budista. Yo como psicóloga sí he visto personas que sí son frías. O sea, tampoco no hay que decir, sobre todo los narcisistas. Voy a hablar de los narcisistas y toda la luz oscura del lado masculino. Narcisistas, sociópatas, psicópatas, los personas que mienten, que son los sociópatas. Sí son, o sea, son personas frías. Y a ellos, porque yo he conocido personas que buscan este tema y les queda como anillo al dedo. Y entonces dicen, ay, o sea, hacen gaslighting y toman estas enseñanzas así. Entonces, ella lo que está diciendo aquí, y lo voy a volver a leer, es: cualquiera que haya conocido a grandes maestros espirituales que realmente son desapegados, se siente inmediatamente impresionado por su calidez. Un narcisista, un sociópata, nunca te vas a sentir con esa persona a gusto. Siempre hay ay, algo no siento bien. Para con todos los seres. Los narcisistas manipulan y quieren a específicas personas. ¿A quiénes? A las que se dejan manipular, sobre todo van por esas. No solo son quienes les resulta agradables o con los que están relacionados. Entonces es una, en la tradición budista, hablan mucho de esto, de esparcir el amor, no nada más con los que quieres, ¿verdad? También con aquellos que son personas difíciles. Y no nada más con las personas difíciles, también con aquellas que son personas neutras. Personas neutras significa aquellos que no vemos a veces, ¿verdad? Y yo digo a veces porque yo trato mucho de sí verlos: al que te pone la gasolina, al que te atiende en la tiendita. O sea, estas personas que, pues creemos que porque ya están ahí, están haciendo un servicio y les están pagando, entonces nos tienen que atender. Pero igual no tienes una relación de, ay, sí, amo a esta persona. Pues no, ¿verdad? No la quieres nada. Pero es como
abrir, los grandes maestros espirituales hacen eso. Con todos son así, no nada más con su familia o con sus seres queridos. Ya, cierro el paréntesis. El no apego libera algo muy profundo en nuestro interior. ¿Por qué libera ese nivel de miedo? Todos tenemos mucho miedo. Miedo de perder, miedo de cambiar, una incapacidad para simplemente aceptar. Así, la impermanencia no es un tema meramente académico. En realidad tenemos que aprender a percibirla en nuestra vida diaria. Una de las primeras cosas que nos impresiona en la práctica budista de la atención, de estar presentes en el momento, es cómo las cosas fluyen continuamente, apareciendo y desapareciendo constantemente. Es como una danza. Y tenemos que darle espacio a cada ser para que ejecute su danza. Todo está danzando, incluso las moléculas dentro de las células están bailando. Pero nos hacemos la vida tan pesada, nos hacemos de cargas increíblemente pesadas que llevamos a cuestas, como una gran mochila llena de piedras. Pensamos que cargar una mochila pesada es nuestra seguridad, que nos amputará en el suelo. No nos percatamos de la libertad, la ligereza de simplemente dejarla caer, soltarla. Eso no significa que tengamos que renunciar a nuestras relaciones, no significa que tengamos que renunciar a nuestra profesión o a nuestra familia o a nuestro hogar. No tiene nada que ver con eso. No es un cambio externo, es un cambio interno. Es el cambio de aferrarse fuertemente a sostener con suavidad. Hace poco visité Adelaide, Australia, y alguien me mostró una tira cósmica que enseñaba a sostener las cosas. La primera caricatura describía cómo sostener las cosas con delicadeza, como si fuera un pollito recién nacido. La segunda mostraba diversas maneras de sostener cosas hábilmente, con honor y respeto, pero sin apretar. Y el último cuadro decía: después de eso, tenemos que soltar. Pero eso es otro tema totalmente diferente. Nos ocuparemos de él más tarde. Si tenemos que saber cómo sostener las cosas con ligereza y alegría, esto nos permite estar abiertos al flujo de la vida. Cuando solidificamos, perdemos mucho. En las relaciones que entablamos con nuestras parejas, nuestros hijos y con los demás, es posible que los solidifiquemos al asignarles ciertos papeles. Así es como los vemos. Con el tiempo dejamos de experimentar a la persona real en el momento. Solo vemos nuestra proyección de una persona, aunque sea totalmente únicos y aunque puedan estar transformándose y cambiando en su interior, ya no vemos eso, porque lo único que vemos es nuestro propio patrón. Y entonces las personas se aburren unas de otras o, en el mejor de los casos, se quedan como atoradas en una relación que ha perdido su vitalidad. Como dije, eso se debe a que no experimentamos el momento en sí, solo experimentamos nuestra versión de los hechos. Y aquí quiero hacer otro paréntesis porque esto me sucedió a mí y también con clientes que tengo, por ejemplo, con parejas. Si tienes una pareja actual, al inicio como que cuesta trabajo entender y tú misma traes la realidad que viviste con la persona anterior y crees que esta pareja va a ser lo mismo. Entonces le estamos nada más proyectando nuestra vida, nuestras heridas, nuestro todo a una pareja totalmente nueva. Una pareja, como dice aquí Tenzin, que es, que tiene, o sea, le estamos proyectando todo y esta persona le quitamos el derecho de ser únicos, porque sí son, pero nosotros con nuestros traumas y nuestros patrones y así, los ponemos. Y también sucede con personas que admiras, ¿verdad? Bueno, muchas personas también admiran mucho a su pareja. No admirarla bonito, sino de, wow, de casi así se dice así, idolatrarlas. Y muchas personas también he platicado
con mis clientes también, idolatran, empiezan a idolatrar a tal mujer o a tal hombre porque está haciendo tal, y es como, a ver, también ahí no, porque le estás poniendo toda tu proyección. Entonces, eso. Cuando miramos algo, lo vemos por un momento, pero de inmediato se presentan nuestros juicios, nuestras opiniones, nuestras comparaciones. Se convierten en filtros entre nosotros y la persona o el objeto que miramos. Y esos filtros nos alejan cada vez más de lo que es. Nos quedamos como nuestras propias impresiones e ideas, pero no queda nada de tal cosa en sí. Esto es especialmente cierto cuando se trata de otras personas. Todos sabemos que cuando la gente relata un hecho en sí, como si cada persona contara una historia diferente. Todos hemos tenido la experiencia de escuchar a alguien relatar un hecho que hemos vivido juntos y pensar algo así como, ay, no sucedió así, no dijeron eso, o claro que no fue así, no entendiste nada. En otras palabras, todo se vuelve increíblemente subjetivo. No vemos la cosa en sí misma, solo vemos nuestra versión. Y en ninguna parte se refleja esto con mayor claridad que nuestra resistencia al hecho de que todos estamos cambiando momento a momento. Es como si continuamente nos movieran el piso y no podemos soportarlo. Este piso se va a quedar exactamente donde yo quiero que se quede. Este mismo piso bajo los mismos pies. Y dado que eso nunca va a suceder, dado por más que nos engañemos, podremos hacer que las cosas permanezcan. Exactamente iguales, tenemos ese dolor. Es muy importante entender que nuestra felicidad y nuestra paz mental no provienen de buscar la seguridad en la permanencia y la estabilidad. Nuestra felicidad proviene, en cambio, de encontrar seguridad en la naturaleza siempre cambiante de las cosas. Si nos sentimos contentos y por ende capaces de mantenernos optimistas en la corriente, nada podrá alterarnos. Pero si construimos algo tan rígido que no queremos que cambie jamás, una relación, nuestro trabajo, cualquier cosa, cuando lo perdemos nos desequilibra por completo. Por lo general las personas piensan que el cambio constante de las cosas es algo aterrador. Pero una vez que entendemos que en realidad la auténtica naturaleza de las cosas es fluir, cambiar, nos sentimos totalmente equilibrados, abiertos y tolerantes. Cuando tratamos de construir un dique, el agua se estanca. Tenemos que dejar que las cosas fluyan. Así, el agua siempre estará fresca y limpia. Cuando fui a la India por primera vez, encontré trabajo como voluntaria en la escuela hogar de lamas jóvenes, June Lamas Homeschool, dando clases a jóvenes tulkus o lamas encarnados. Posteriormente me fui a vivir con mi lama, Khamtrul Rinpoche. Me ordené y luego trabajé con él durante 6 años. Bueno, nada más aquí rápido, un lama significa un gran maestro espiritual. Trabajé con él 6 años como monja y como secretaria. Aunque yo no tenía nada de dinero, él siempre me dio alojamiento y por supuesto comida. Me cuidaba. Entonces la comunidad se mudó al sitio que ocupaba actualmente el Tashi Yom. En ese momento el terreno era una finca de cultivo de té. Aún no había construcciones y todos en la comunidad vivían en tiendas de campaña. Khamtrul Rinpoche me dijo, sería buena idea que no vinieras a Tashi Yom este año, porque no hay espacio para alojarte. Puedes irte y atender tus asuntos durante 1 año y regresar cuando ya tengamos edificios. Toda la comunidad se fue a Tanchillón y yo me quedé en una estación de montaña llamada Dalhousie. Recuerdo estar parada en una colina contemplando las planicies de un lado y las montañas del otro, y por un momento sentirme totalmente desolada.
Mi lama se había ido, la comunidad se había ido, no tenía familia ahí, no tenía amigos, no tenía dinero, ni dónde alojarme, no sabía qué hacer. Y pensé, vaya, y luego, mi vida entera está consagrada al Buda, al Dharma y a la Sangha. Gampopa afirmó que quien quiera que practique el Dharma, quien quiera que se encuentre en un camino espiritual genuino, nunca morirá de hambre. Así que me dije a mí misma, está bien, he consagrado mi vida entera al Buda, al Dharma y a la Sangha. Ahora dejaré que ellos se encarguen de ello. Y sentí una tremenda tranquilidad de saber que estaba perfectamente bien sentirme insegura. En ese momento tuve en verdad una comprensión profunda del hecho de que la seguridad real no radica en aferrarse a la seguridad, sino en sentirse seguro dentro de la inseguridad. Ay, es que me recuerda a mi propia historia también. Yo pienso que muchos como ella hemos tenido pues sí, yo le llamo como dar el salto de fe, ¿verdad? Y dar ese salto de fe que te da como estrés y bueno, hay a veces personas que no lo pueden dar así tan fácil porque a lo mejor ya tienes una familia y, o sea, sé que hay muchos que no, hay un plan de escape que puedes hacer y yo me acuerdo que estaba así como ella, como contemplando y decía, es que sí confío, o sea, confío en el Dharma, confío en esto, confío. Y yo soy muy así, o sea, no es que yo sea millonaria. Y sí, qué bueno, mándamelo. Estoy abierta, universo, a sentirme millonaria. Yo pienso que yo haría muchas cosas buenas si tuviera millones junto con mi pareja, porque tenemos un proyecto grande. Entonces, no sé, yo me acuerdo que, y aún cuando me vine a vivir para acá, sentí esa certeza, o sea, no sabía ni dónde iba a trabajar, no sabía ni cómo iba a tener dinero, no sabía ni qué iba a comer, pero había una certeza en mí de decir, es que confío en mi Dharma, y el Dharma no es que te tengas que hacer budista y estas cosas, o sea, yo llegando aquí desperté mucho esta conexión con la naturaleza, que ya estaba en mí y me lo hizo más grande, entonces esta es más bien es esta certeza de que vas a estar bien, de que yo conozco, bueno, no personas millonarias, pero ricas, bien ricas, o a lo mejor sí millonarias, no sé, que tienen pobreza mental, ¿verdad? Que todo el tiempo sienten que tienen que hacer más o que viven preocupados por tanto dinero que están manejando y que no quieren que se les acabe y entonces todo el tiempo están en este constante tengo que hacer y así y luchando contra eso. Hay otros que no, pero es esto, es conectar con esto que para mí es con esta certeza espiritual. Justo en ese momento tuve una vívida sensación de que no estaba bien permitir que las cosas fluyeran. Pensé, no te preocupes. Eso fue algo muy personal. No quiero sugerir que deban hacerlo. Ay, muchos de ustedes tienen familias y amigos, así que pueden resultar distinto para ustedes. Pero hubo una sensación muy fuerte de que si yo no me preocupaba, si yo no me angustiaba por no tener dónde vivir ni tener dinero, y simplemente continuaba consagrando mi vida al Buda, al Dharma y a la Sangha, las cosas irían bien. Y por supuesto las cosas resultaron bien y han seguido resultado bien a lo largo de estos últimos 30 años. Y bueno, también aquí un paréntesis es, no, o sea, no tienes que ser budista, la filosofía budista pues es así, ¿no? Pero puedes, o sea, ser una persona espiritual, bueno, no, es que quiero decir, más bien ser una persona con bienestar, ser una persona con paz, ser una persona congruente, amarte a ti mismo, ¿verdad? Ya no tener que ir tanto a lo mejor a un psicólogo o al psicóloga para saber que tú vas primero, o sea, de que ya entendiste, de que ya ves más allá, o sea, porque ya despertaste tu
tercer ojo, de que haces cosas bonitas por las otras personas, que das cualidades, que les dices o a lo mejor cualidades a otros, que apoyas, que eso, o sea, como todas estas cosas genuinas, naturales, que salen, a lo mejor no tienes que ir tanto afuera, ahí mismo en tu casa, darle un comentario bonito, nomás porque quieres a tu hija o a tu hijo o a tu pareja, ¿verdad? Todas estas cosas son las que cultivan el Dharma, a eso se le llama Dharma, ¿verdad? A estar siendo esta persona de luz, de generosidad, de ternura, de entusiasmo, de todas las virtudes masculinas y femeninas en la luz. Y que si tú puedes ver, por ejemplo, cosas que otros no ven, también eso es, porque luego en la filosofía budista trabajan mucho esto, el estar compasivo o hacer cosas como estas de amor bondadoso o compasión, no nada más a los que quieres, ¿verdad? También a esas personas difíciles y también a esas personas neutras. Y neutras significan todas las personas que no o a veces no vemos. Yo digo a veces porque yo sí trato de verlas y son todos estos, el que te atiende en el súper, la cajera o el cajero o en la tiendita, o el que te pone gasolina, o no sé, el que hace el jardín. O sea, a estas personas que son neutras, de también estar tratando de cultivar, no les vas a decir, ay, oye, pues sí, te quiero o algo, ¿verdad? Porque pues no, pero mínimo voltearlos a ver y darles una sonrisa o decirles buenos días o un cumplido. A esto me refiero. Esos actos son, y todas las religiones lo tienen, el cultivar el Dharma. Para que no digan ustedes como, ay no, yo no puedo porque pues, ¿cómo voy a tener esa certeza? Todos tenemos acceso. Ok. Tenemos muy poca fe en el universo. La fe en este caso no significa que simplemente nos quedamos cruzados de brazos sin hacer nada, sino más bien que entendemos la magnitud de las cosas que suceden. No tenemos que hacer todo nosotros mismos. Sí podemos conectarnos con, no sé cómo llamarla, esta clase de energía universal. Las cosas se resolverán por sí mismas. Pero si tratamos de hacer todo nosotros mismos, entonces esta energía universal se hace a un lado y dice, bien, encárgate tú, que justo es lo que decía. ¿Lo comprende? Si nos dirigimos genuinamente desde el corazón hacia algo de verdad bueno y realmente tenemos fe en eso, es lo que necesitamos, en eso lo que necesitamos aparecerá solo. No es que no vayamos a no es que nos, ay, esperen, no es que nos vayamos a convertir en Bill Gates. O sí, Tenzin, conecta con el universo. O sí, ¿qué tiene? Probablemente continuemos siendo pobres, pero no importa. No, sí importa. Sí importa, porque es esta pobreza que les digo de mental y de alma, ¿verdad? Y pienso que ella se encarga, bueno, lo que quiere decir aquí es pobreza material, pobreza de bienes. Y ahí es también, o sea, sí, estás con lo que estás. Y yo he conocido también muchas personas que no tienen tantos recursos y son los más abundantes porque dan mucho y te invitan a desayunar o a comer o así todo el tiempo, o te regalan cosas. Pero también es importante esto que les decía, cuídate a ti primero, ¿verdad? Y sí es importante generar abundancia. Pues, como todos ustedes saben, la vida no consiste en adquirir riqueza y posesiones materiales, pero necesitamos tener fe en que si en nuestra parte estamos haciendo lo que necesitamos hacer en este mundo, dichas cosas nos llegarán cuando nos hagan falta. Y esto tiene que ver con el tema de la impermanencia, porque significa que conforme cambian las cosas en la vida, nosotros seremos capaces de cambiar con ellas.
Todos hemos experimentado la capacidad de ser flexibles, de estar abiertos y en caso de ser necesario, soltar las cosas para cambiar de dirección. La rigidez es la que causa problemas. Y esto nos lleva al siguiente tema importante de nuestra preciosa existencia humana. Cada vez más nuestra sociedad orientada a los artículos de consumo trata de convencernos de que estamos aquí para pasarla bien y para comprar más y más de cualquier cosa que produzca las grandes industrias. No importa si es un montón de basura o si es la moda del año, debemos quererla. Pero no solo debemos quererla, tenemos que trabajar duro y comprarla. Pensamos que eso nos hará felices, pensamos que eso es lo que significa la felicidad. Muchos de nosotros que nos hemos preguntado acerca de la naturaleza de la impermanencia, hemos rechazado esto. Felicitaciones, pues la mayor parte del mundo no piensa así. De hecho, la mayor parte del tercer mundo apenas está arribando a esta creencia errónea de que cuantos más bienes materiales posea uno, más feliz será. Mucha gente, sin importar su ubicación en el mundo, cree que el sentido de su vida es ser exitoso y que el éxito significa estar cómodo y ser rico. Significa tener más o menos todas las cosas que queremos, como relaciones agradables y que ocurran como deseamos, buena salud, felicidad y suficiente dinero para gastar en todo lo que queramos. Y si podemos conseguir todo eso, entonces esa es una vida buena y feliz. Pero la cuestión es que tenemos un potencial humano que tiene que ver con nuestra inteligencia y nuestra capacidad de sentir una comprensión infinita hacia los demás. El desarrollo de nuestro potencial humano realmente nos permite dirigir nuestras vidas hacia algo significativo, algo más profundo, algo interior. Si solo dirigimos todas nuestras energías y actividades a ser felices, a disfrutar de placeres y comodidades, no seremos distintos de los animales. En la vida de Milarepa, la historia del gran yogi tibetano del siglo VI, leemos que en una ocasión, cuando estaba sentado en su cueva, entró corriendo un venado muy asustado. Milarepa le cantó al venado para calmarlo y este se sentó a su lado. Más tarde, un perro de caza entró en la cueva buscando ávidamente al venado. Milarepa también le cantó al perro. Este se calmó y se sentó al otro lado. Entonces entró repentinamente un cazador llamado Gompo Dorje. Se dice que mi lama, Khamtrul Rinpoche, es una encarnación de Gompo Dorje. El cazador entró y al ver al venado y al perro sentados tan en paz, uno al lado del otro, gritó enfurecido. Trató de lanzar una flecha para matar a Milarepa, pero por supuesto Milarepa era inmune a las flechas. Después de un tiempo el cazador se calmó un poco y Milarepa cantó a él también. Milarepa exclamó, se considera que la vida humana es preciosa, pero no veo nada precioso en ti. Más tarde, Gompo Dorje se convirtió en uno de sus discípulos principales. ¿No es esto verdad con respecto a nuestra persona que conocemos? Tenemos esta preciosa vida humana ¿y qué hacemos con ella? ¿Dónde está lo precioso? Nuestra vida humana solo es preciosa si lo utilizamos de una manera significativa. De otra forma, no será una vida preciosa. No lo es solamente porque seamos humanos. Solo es preciosa y excepcional si lo utilizamos de un modo significativo. Estamos aquí. Honestamente no puedo decir que sepa por qué. ¿Quién sabe por qué? Pero por lo menos mientras estemos aquí, usemos lo que tenemos como un proceso de aprendizaje, pues algo que nos da un nacimiento humano es la capacidad de escoger.
De acuerdo con la cosmología budista, existen 26 reinos celestiales y 18 infiernos de diversos tipos. Los seres que habitan los reinos infernales están tan atormentados por sus sufrimientos que solamente pueden pensar en sí mismos. Los seres de los reinos celestiales están tan seducidos por el placer que no tienen ningún incentivo para mejorarse a sí mismos. Y los animales no tienen la inteligencia para tener conciencia de sí mismos, de la misma manera que los seres humanos. Pero los humanos tenemos una mezcla de dolor y placer. Y por esta razón podemos aprender. Tenemos elección. Con cada situación que nos sucede, tenemos la elección de cómo responder. De nosotros depende responder hábilmente o no. Nosotros mismos creamos nuestras vidas momento a momento. Algunas veces la gente está tan atrapada en ruinas donde siente que no hay escapatoria, que no puede salir. Pero por supuesto, eso no es realmente cierto, sí podemos hacerlo. Mantengo correspondencia con varios presos en Estados Unidos. Están atrapados a más no poder. Se encuentran en situaciones donde a menudo están rodeados de compañeros de prisión y guardias muy ofensivos. No obstante, un preso en Texas inició un pequeño grupo de Dharma con otros presos simpatizantes. Querían sentarse, meditar y conversar un poco del Dharma. Les llevó 6 meses de gestiones. Lograr que los guardias les dieran permiso para sentarse en el piso. Imagínense, tienen dificultades para obtener permiso, incluso para reunirse, incluso para simplemente sentarse en el piso. No pueden sentarse en el piso. ¿Para qué quieren sentarse ahí? Eso es raro. Pero aún en situaciones aparentemente inflexibles, situaciones de las que no podrán escapar físicamente, los presos transformaron su interior. Utilizaron con sinceridad estas circunstancias muy adversas para crecer, para profundizar su entendimiento, aumentar su compasión, observar su pasado y ver dónde se equivocaron. Estuvieron aprendiendo cómo no cometer los mismos errores en el futuro. Ser humano consiste en eso. Esta es la razón por la cual nuestra vida humana es tan preciada. Podemos hacer esto y esta es la razón por la que no podemos despreciar esta oportunidad y simplemente comportarnos de manera estúpida. Este es el momento en el que podemos crecer a pasos agigantados, incluso cuando las situaciones sean muy adversas. Algunas veces, especialmente cuando las cosas sean adversas. Cuando todo va bien, podemos dejarnos llevar por la idea de que somos mucho más agradables y civilizados de lo que en realidad somos. Cuando todos son amables con nosotros, cuando todas las circunstancias van bien, cuando todas nuestras relaciones son agradables, es fácil pensar, básicamente soy una persona buena y todo va bien y estoy lleno de amor bondadoso y de compasión. Pero cuando las cosas no van bien, cuando las personas no hacen lo que queremos, cuando las cosas no salen de la manera en las que las planeamos, es cuando aprendemos. Es entonces cuando realmente vemos dónde estamos parados, hasta dónde se extiende nuestra compasión y cuánta paciencia tenemos en realidad. Cuando las personas son malas o groseras o nos engañan o nos abandonan, tenemos la oportunidad de verlo. Necesitamos esas situaciones. No es que tengamos que salir a buscar experiencias dolorosas o personas difíciles. Nos llegan solas. Y cuando llegan debemos tener una mente capaz de absorber, entender, aceptar y utilizar eso, no una mente que huya a tratar de evadir o simplemente genere más negatividad. Esta es nuestra oportunidad. Shanti Leva,
un filósofo budista de la India del siglo VII, afirmó en el Bodhisattvaran, vaya, esperen, Bodhicharyavarata, el camino del Bodhisattva, que la tierra está llena de rocas y espinas. Es muy doloroso caminar sobre ella. ¿Qué podemos hacer entonces? ¿Alfombrarnos el mundo entero? Eso sería muy difícil, pues hay demasiado terreno que cubrir. Pero no necesitamos alfombrar todo el mundo. Solo es necesario ponerte cuero bajo las plantas de los pies, en otras palabras, zapatos. Y podremos caminar en cualquier lugar de igual manera. No podemos liberar al mundo de todas las circunstancias adversas y dificultades. Hay miles de millones de personas en el mundo, pero solo uno de nosotros. Sin embargo, no necesitamos cambiar a todo el mundo. Lo único que tenemos que hacer es transformar nuestra propia mente. Cuando ésta se transforma, todo se transforma. Una manera de transformar nuestra mente, además de desarrollar cualidades como la paciencia, el entendimiento y la tolerancia, es realmente ver que la vida que tenemos es muy preciosa. Es preciosa porque es nuestro taller. Ahí lograremos avanzar si queremos, en cualquier etapa de la vida en la que nos encontremos. Podemos utilizar cada momento de esta vida. Algunas veces la gente tiene la idea de que la práctica significa asistir a los centros de Dharma o sentarse a meditar o realizar rituales y este tipo de cosas. Piensas que todo eso es practicar, mientras que el resto del día es una pérdida de tiempo. La gente cree que existe una gran división y normalmente se desespera, siente que su familia y sus hijos son unos obstáculos que la mantienen alejada de la vida espiritual. Pero la realidad, especialmente en la actualidad, es que tenemos que aceptar las situaciones en las que vivimos y utilizarlas como nuestro camino espiritual. Por supuesto, la meditación es muy importante, pero no es el único medio necesario para convertirse en un ser iluminado. También necesitamos cultivar otras cualidades. Necesitamos desarrollar un corazón verdaderamente abierto, un corazón generoso que acepte y sea paciente. Debemos tener una conducta ética muy clara, vivir en este mundo de manera que no dañemos a los demás en absoluto, ni nos dañemos a nosotros mismos. Debemos vivir una vida inofensiva, no solo pensando en nosotros mismos, sino preocupándonos por los demás, para que con cada ser que nos encontremos, nuestro primer sentimiento sea que goces de bienestar y felicidad. Sin importar si se trata de alguien que conocemos o no, o incluso si es alguien que nos desagrada. Que goces de bienestar y felicidad. Todos podemos generar ese sentimiento de buena voluntad. Si generamos eso lentamente, cada cosa que hagamos en nuestra vida se transformará en práctica. Yo creo que aquí cierro. Hay que cerrar con esto y dejárnoslo como de práctica de aquí a una semana. El decirle a los demás que goces de bienestar y felicidad. Y se lo digo primero a todas las empáticas que son bien buenas para dedicarlo afuera. Primero díganselo a ustedes mismas, a ustedes mismos. Que goce, que yo pueda gozar de bienestar y felicidad hoy y siempre. Y luego abres los ojos y a las personas que están a tu alrededor, a tu gatito, le mandas esa energía solo pensándolo, que goces de felicidad, de bienestar y felicidad. A tu pareja, que goces de felicidad y bienestar. A tus hijos, a tus papás y
lo más importante, bueno, no es lo más importante, pero como ella dice aquí, a todos, ¿verdad? No nada más a los que quieres, también a los neutros e incluso a las personas que son difíciles. Que goces de bienestar y felicidad. Y así cerramos. Que goces de bienestar y felicidad. Nos vemos en la próxima. Adiós.